la vera, el cultivo del pimiento y transformarlo en pimentón después de 600 años, se hace cultura de verdad cuando traspasa los límites de ese ámbito cotidiano en el que se maneja el pimentón. Y por esa razón, el pimentón, que lo podemos oler, lo podemos ver y lo podemos degustar, con permiso de la presidenta, diré también que lo podemos escuchar. Y por eso la grandeza de esa tradición, porque así en la vera cantan: somos pimentoneras, todas sabemos coger pimientos, lo mejor de la vera es nuestro acento. Cuando una cuestión de estas características traspasa esos límites, es cuando de verdad comprendemos que es parte fundamental de nuestra cultura. En esta ciudad, en décadas anteriores, era habitual oler en las fábricas de pimentón que había en Plasencia ese olor intenso del pimiento que procedía directamente recogido de la vera y tratado inicialmente por las delicadas manos de las mujeres beatas. Aunque hoy en Plasencia tan solo queda una de esas fábricas de pimentón, pero esa tradición de un territorio en el que no existen los límites, porque Plasencia legó a Yuste los primeros monjes que fundaron el monasterio, y aquellos monjes del monasterio de Yuste nos legaron posteriormente y después del descubrimiento de América no solo el cultivo del pimiento, sino su transformación en pimentón. Por eso digo que inexistencia de límites y de fronteras entre una comarca como la Vera y la ciudad del Jerte, que de alguna manera ha estado siempre al servicio de esa comarca, de sus 19 municipios, pero además ha sabido aprender de lo bueno que los veratos le disponían a lo largo del tiempo. En este caso, yo quiero agradecer en primer lugar al TUC, suya fue la idea, del desierto, los empresarios que componen esta asociación turística trasladaron en sus programas pues una idea que estaba en conexión con el pimentón de la Vera, y quiero agradecérselo, pero de manera muy especial, con permiso de Teo, pues agradecerle la denominación de origen, pues también el entusiasmo. Antes Teresa lo hacía de manera especial como tú, pero es verdad que la denominación de origen desde un principio vio con buenos ojos la posibilidad de que este escenario de la ciudad de Plasencia fuese también un lugar donde pudiésemos pues hacer, en la medida de nuestras posibilidades, más universal aún ese producto de denominación de origen que representa a Extremadura y a España fuera de nuestras fronteras de una manera muy especial. Por esa razón, mi agradecimiento. En nuestro caso, una colaboración necesaria, económica, como se establece para poder hacer realidad este acontecimiento, que así lo denomino, un acontecimiento que a lo largo del tiempo, pues seguro, unirá de una manera más fervorosa pues los territorios de la Vera y de Plasencia, y que nos sirve en este caso a los placentinos para agradecer de manera especial la contribución a la cultura y al desarrollo económico, al desarrollo agrario, al desarrollo en todos los ámbitos que la Vera ha protagonizado siempre para el conjunto del territorio de nuestra comunidad autónoma, y de manera muy particular para esta ciudad, que tiene la suerte de compartir gran parte de ese territorio. Por esa razón, nuestro agradecimiento. Hace un breve espacio de tiempo presentábamos el Martes Mayor, precisamente este año dedicado a un municipio, al municipio de Jaraíz de la Vera, al que agradecíamos del mismo modo esa contribución particular entre los dos municipios, pero que hacemos extensivo evidentemente al territorio de la Vera. Quiero agradecer también aquí la presencia de uno de sus alcaldes, que además tiene altas responsabilidades en la denominación de origen y que siempre ha tenido a bien estar con nosotros en muchos de los acontecimientos en los que la denominación de origen ha sido pues, una de las presentes, y que ha ido económicamente también a realizar muchas actividades. Querido Boni, muchas gracias por esa posibilidad de mantener pues, ese contacto directo con la denominación de origen a través de la presidenta y a través de ti, y también a un buen amigo mío, a José Antonio Rodríguez Calzada, que si hoy la Vera es lo que es, pues se debe en gran medida a su trabajo, a los muchos kilómetros, a las muchas reuniones, al mucho empeño que le ha puesto en convertir a la Vera en uno de nuestros espacios turísticos más importantes. Él está aquí presente hoy, fue alcalde de Villanueva de la Vera y presidente de la Mancomunidad, y tiene un gran mérito, y he tenido la posibilidad de aprender mucho de él, y por eso quiero agradecérselo aquí públicamente. Esta colaboración conjunta al margen de las siglas políticas y lo que hace grande el territorio,
y por esa razón quiero agradecer la contribución de todos para convertir a Plasencia, con permiso de Jaráis de la Vera, durante un espacio pequeño de tiempo, también en capital del Pimentón, que ya digo que a nosotros es una satisfacción compartir esa seña de identidad tan importante que tiene nuestra tierra. Así que el Ayuntamiento está a disposición, las cifras nos las ha dicho Teo, pero imagino que los periodistas las querrán saber, como es normal, y tanto la Dirección General como el Ayuntamiento de Plasencia colaboramos con 10.000 euros cada administración para hacer posible, no quiero equivocarme, para hacer posible pues, este acontecimiento, aparte de las contribuciones, evidentemente, que hay que hacer desde el punto de vista de los recursos, no solo de los recursos económicos, sino también de los recursos humanos, de los recursos espaciales, de los recursos de muchas características, para que esta primera cita con el Pimentón de la Vera que tengamos en Plasencia, con ese nombre evocador evidentemente de sensaciones, pues se pueda mantener en el tiempo y sea al final pues, una cita muy importante, no solo para Plasencia, reitero, sino para el conjunto de nuestro territorio, particularmente Cuelavera y el resto de las comarcas que forman parte de la denominación de origen. Así que en nuestro caso esa es la aportación económica, ya digo, que trasciende esa propia aportación con otras cosas, pero económicamente pues ellos cifraron aproximadamente en 30.000 euros los gastos que supondrá más que el gasto, con una palabra muy fea, la inversión, porque se multiplicará a buen seguro cada uno de los euros que las administraciones y el conjunto de las instituciones privadas pongan en este gran acontecimiento. Así que nada más, agradecerle a Teo y a Artur, reitero, vuestra propuesta y a la Administración de Origen y a Teresa, que está aquí con nosotros, que ha hecho mucho esfuerzo también aquí, pues ese agrado por el